morfología, histología, y último vamos a hablar sobre la parte quirúrgica de colon. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a empezar con Álvarez. ¿No? Aquí no, López. A ver, anatómicamente, cuando hablamos de colon, anatómicamente, el colon, ¿cuántos segmentos tiene? Todo esto, colon, el intestino grueso, que lo conocen desde primaria, guasa intestinal gruesa, ¿cierto? Entonces, aquí no. ¿Cuántas porciones anatómicas tiene el colon? 5. ¿Y cuáles son? Colon ascendente, descendente, Ya. transverso, ¿Ya? recto y me falta el arriba. No. Ayala. Sería el ciego, el ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoide. Muy bien. Recto no es colon. ¿De acuerdo? Estamos hablando sobre colon. Ciego, ascendente, transverso, descendente y ¿cuántos segmentos tiene el colon? 5 segmentos. Eso yo, ustedes ya lo saben. ¿Cierto? Bosa. ¿Ya? ¿Cuánto mide todo el colon? ¿Cuánto mide el colon? 1.6 metros. Ya. El tamaño del colon, ¿no? Va a depender, en algunos libros van a depender si es varón, si es mujer, ¿no? Pero generalmente va de 1.5 a 1.6 metros. ¿De acuerdo? Eso independiente de algunos libros que ustedes van a ver, pero en teoría el colon mide más o menos 1,5 metros. ¿Dónde inicia el colon? Alexandra Carhuamaca. ¿Dónde empieza el colon? Después de la válvula ileocecal. Ya, la válvula ileocecal que está acá, ¿no? Porque acá viene ilion, llega al colon, esto se conoce como la válvula ileocecal, ¿no? ¿Y dónde termina? En la unión recto sigmoidea. En la unión recto-sigmoidea. Recto no es colon. Colon empieza en la válvula ileocecal, en sus 5 segmentos, y termina en la unión recto-sigmoidea. Y esto histológicamente, así como en estómago se diferencia esófago, recto se diferencia de colon, histológicamente, funcionalmente, no es lo mismo, ¿no? Entonces, colon mide de 1,5 metros, dependiendo si es varón o si es mujer. Tiene 5 segmentos. Inicia en la válvula ileocecal y termina en la unión recto-sigmoidea. De todas estas porciones del colon, ¿ya? ¿Cuál es la porción más larga o más extensa del colon? Ángelo. El transverso, doctor. No. Garay, Luciana. No. Huamán. El ascendente, doctor. Colon ascendente. No. Martínez. El ciego, doctor. El ciego es la porción de todo el colon que es mayor en diámetro, es el más ancho, es el que se estira más. Todas estas en el diámetro transversal, la del ciego es la que mide más. Acá más o menos entre 5 a 7 centímetros de ancho. Entonces, por eso es que hay una válvula. Esto es una válvula. Por eso es una válvula ileocecal. Entonces, de todas las porciones del colon, el ciego es la que tiene más anchura, es la que se puede inflar hasta como un balón, hasta el diámetro de un balón de fútbol, puede llegar a extender el ciego. Pero en extensión, ¿qué parte del colon es la que tiene mayor extensión? La más larga. El transverso. Sigmoides. Sigmoides. El colon sigmoides es la porción de colon que tiene mayor extensión. ¿De acuerdo?
Martínez, Cayetano. El colon, seguimos hablando de anatomía, recordando algunas cosas importantes. El colon, ¿es un órgano hueco o un órgano sólido? Hueco. Ya, ¿por qué es un órgano hueco? Porque tiene una luz, Ya, porque tiene un lumen, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia principal? Tenemos en todo el abdomen, tenemos órganos sólidos y órganos huecos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? El estómago que han visto es un órgano hueco. ¿Por qué? Anatomía. En su segundo año, tercer año. ¿Por qué? ¿Ah? Por las capas, doctor. Porque tiene mucosa. Mucosa. Esa es la diferencia, porque tiene capas histológicas. Esa es la diferencia entre un órgano hueco y un órgano sólido. Estas capas del colon histológicamente pues, tienen músculo liso, ¿cierto? Este órgano de colon, que es un órgano hueco, ¿ya? ¿Es un órgano fijo o es un órgano móvil? ¿O son mixtos? Mixtos, ¿ya? Y Aranda Torres, no, pero no está. Vela, Omar Vela. Decimos que esto, me han dicho que es un órgano fijo y un órgano móvil. Entonces es un órgano mixto. ¿Qué parte es fija del colon? ¿Y cuáles son móviles? Los fijos serían el ascendente y el descendente, ¿Por qué? porque se encuentran en la parte retroperitoneal. Retroperitoneal. ¿Y por qué están en la parte retroperitoneal? ¿Estamos de acuerdo? El ascendente y el descendente son las partes fijas del colon. ¿Pero por qué? Sí, es cierto, se encuentran en la parte retroperitoneal. ¿Pero por qué están en retroperitoneal? ¿Quién sabe? Doctor, ¿es porque se fijan a la pared abdominal posterior, tal vez? No. Por su meso. Por el mesocolon. En estómago hay mesogastro, en colon hay mesocolon. Entonces todos los órganos abdominales tienen un meso, ¿de acuerdo? Entonces, el colon derecho y el colon izquierdo tienen un meso que es cortito, por eso es que es retroperitoneal. Mientras que las partes móviles serían colon transverso y colon sigmoide, porque su meso es largo. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a tocar una patología que es frecuente, sobre todo en la sierra, ¿ya? O en pacientes que viven en la altura, sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, aquellas personas que comen mucha fibra, como acá en la sierra, ¿no? Entonces, generalmente tienen el meso mucho más largo y tienen el sigmoides también mucho más largo por el consumo de fibra. Esta hace que los pacientes cursen con dolor abdominal, distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Les hacen una placa radiográfica y ven que este colon se ha rotado. ¿Cómo se llama esa patología? Vólvulo del sigmoide. sigmoide. Vólvulo de sigmoides. Simplemente porque tienen un mesocolon y la extensión del colon sigmoide es larga, ¿ya? O lo que conocen a veces como megacolon sigmoides. Y eso es frecuente en la sierra. En pacientes de la costa no van a encontrar mucho vólvulo. Entonces, la primera patología que no tiene nada que ver con, digamos, con cáncer es vólvulo de sigmoides. Si hay vólvulo de sigmoides, ¿puede haber vólvulo de transverso? Sí. También hay vólvulo del colon transverso. Pero en incidencia y en frecuencia es sigmoides, porque esta parte es mucho más móvil y esta es la parte pélvica, ¿no? Está en el hueso pélvico y tiene mucho más espacio. A diferencia que en el colon transverso tenemos estómago, tenemos páncreas, tenemos riñones a ambos lados, es mucho más difícil. Pero en frecuencia, el vólvulo de sigmoides es la patología más frecuente con alteraciones anatómicas, simplemente por eso. ¿De acuerdo? Si sabemos que el colon es un órgano que es móvil, ¿ya? Sobre todo el colon transverso, entonces debe haber algunos ligamentos,
¿no? O algunas, o en un tejido conectivo que sostenga, pues, ¿no? Este colon, porque si no se cae a la cavidad pélvica, ¿cierto? Y haría frecuentemente vuelta. Igual que los colon derecho e izquierdo, igual que el colon sigmoides, independiente del meso. Entonces, ¿qué estructuras anatómicas o qué ligamentos sostienen el colon transverso para que no llegue a la cavidad pélvica? César Valverde. El aumento. ¿Cuál? ¿Quién sostiene? Todo esto que les estoy preguntando es importante cuando toquemos la parte quirúrgica de nuestro tema. Ahorita no estamos hablando nada de nuestro tema. Estamos recordando simplemente lo que ustedes ya saben. Nada más. Entonces, ¿quién sostiene el colon transverso? El gastro. Ya, está el estómago, el gastro, ¿quién más? Tenemos el hígado, ¿cierto? Cólico. ¿Qué más? Espleno. Espleno, cólico. ¿Qué más? ¿Quién sostiene los colon? Ligamento sigmoidal. No. ¿El ligamento sigmoidal? No, el suspensorio del último. Ya, ¿cómo se llama? Acá, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Ya vimos de la parte del colon transverso. ¿Qué más? ¿Y a quién sostiene estas? Los palitos cólicos. Ya. Acá tenemos, se dan cuenta, hay un ángulo, ¿cierto? En el lado del hígado y en el lado del vaso. ¿Quién sostiene esto de acá? Esas flexuras son... Los frenos cólicos derechos, los frenos cólicos esplénicos. izquierdos. ¿Qué nos falta? Ah, ¿Quién sostiene el sigmoides? El repliegue peritoneal. El repliegue peritoneal. Anatomía nada más. ¿Cierto? Hasta ahorita seguimos viendo. Entonces, este colon tiene pues estructuras o ligamentos que sostienen, que es un tejido conectivo, que sostiene todo el colon. Y ahora se preguntan, o ya llevaron, o les pregunto, no sé si han llevado, cuando hacen paracentesis, ¿a qué lado se hace? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Ya hicieron, ¿no? Paracentesis, ¿han visto ahora? ¿Han llevado? no, todavía no he visto. Creo que van a llevar. Pero ya, si saben esto, van a saber por qué se hace en un lado y no se hace en el otro. Simplemente por eso. Nada más. La paracentesis se hace, obviamente, porque tiene líquidos intraabdominales, ¿cierto? Donde las asas están flotando. Pero de todas estas, ¿cuál creen que flota? ¿Y cuál no? Sería La sigmoidea flota. el sigmoide, pues, El ¿no? sigmoide Si es el flota. que tiene más Más meso, más meso. largo. Y el repliegue peritoneal es simplemente una telita nada más, a diferencia de estos, que están casi fijos. Entonces, ¿dónde creen que se debe hacer la paracentesis? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, pues, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Entonces, damos un poquito de embriología. No. Ustedes saben bastante, ¿eh? Schaffer. ¿Ya? Cirugía clínica quirúrgica 3 es el resumen de todo lo que han llevado. Es anatomía, embriología, justo los chicos de la práctica del día les decía eso. Este es el resumen de todo. Bueno, entonces, para hacer cirugía tienes que saber de todo. Entonces, el colon, ¿de qué porción embriológica deriva? ¿Del colon anterior, medio, posterior?
Medio y posterior, doctor. medio y posterior, porque hacen todos, incluido el estómago, hacen una rotación antihoraria, Antihoraria. no horaria, Ujú. para formar colon, miren, y esto viene porque es importante, porque la rotación del intestino medio forma este lado del colon. Y la otra porción de la rotación del intestino forma este lado del colon. Entonces, ahora vamos a ver la embriología porque es importante. Histológicamente, vamos a histología. Ujú. Núñez, Renzo. ¿Cuáles son las capas histológicas? Ya sabemos que todo órgano hueco se define por tiene capas histológicas. ¿Cuáles son las capas del colon? Nación, Gabriela. La mucosa, la submucosa, la muscular y tiene serosa. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces, de interno a Externo. externo. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas capas Ujú. tienen el colon. Todas estas capas tienen estómago. ¿Cuáles no se encuentran? Entonces, estómago tiene estas capas. Intestino delgado tiene estas capas. Colon tiene estas capas. El esófago no tiene una capa. El recto no tiene una capa. Es por eso que tanto esófago como recto son órganos que no están considerados dentro de la cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Entonces son distintos. Por eso es que cuando el tema de hoy es colon, no es recto. Recto no es colon, por si acaso. Porque colon, el recto no tiene una capa de este seca. Pregunta de examen. Ahora vean qué capa no tiene el recto, pues, ¿no? Igual que esófago. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si ya sabemos las capas histológicas, ya sabemos un poquito de embriología. Ahora vemos cuál es la función del colon. ¿Para qué nos sirve el colon? ¿Por qué tenemos que hablar de colon? Moreno, Castillo. Sí, doctor, podemos hablar en el tema de lo que es la absorción. ¿Ya? ¿Qué absorbe el colon? Puede absorber nutrientes, también algo, el hierro, y también puede hacer la separación con lo que es la eliminación. Hierro, ¿ya? Entonces, ¿qué porción del colon absorbe agua? Que es lo principal. El colon absorbe principalmente agua. ¿Qué porción de todo el colon absorbe más agua? Derecho, izquierdo. Derecho. ¿Cuál de los dos absorbe más hierro? ¿Cuál de los dos, derecho o izquierdo, forma heces? El izquierdo. El izquierdo forma más heces. ¿Cierto? Sí. Entonces, clínicamente ya y funcionalmente, el colon se encarga principalmente de absorción de agua. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay una patología infecciosa, sea por virus, parásitos, incluido algunos hongos, van a hacer que esta mucosa que tiene vellosidades, ¿ya? Y llega una patología inflamatoria, digamos virus, como el COVID, llegaba y hacía que estas vellosidades no absorban líquido. ¿Y qué producía? Diarreas. ¿No? Entonces diarrea, porque no permitía la absorción de agua. Entonces, ¿qué produce? Diarrea. ¿De acuerdo? Dentro de estas capas, la inervación del colon es simpática o parasimpática. Tiene ambas dos. Ya, la parte parasimpática, ¿qué lado es? ¿Más derecho o izquierdo? Esa parasimpática motilidad. Quiere decir principalmente derecho, doctor. Embriológicamente ya hemos visto de que este colon tiene dos partes, ¿no? Embriológicamente. Así. Entonces, tenemos un colon derecho y un colon izquierdo. Embriológicamente, ese es el límite. Entonces, es por eso que un lado absorbe más agua y el otro no. Es por eso que un lado hace más heces y el otro no, forma más heces. ¿De acuerdo? Uno tiene inervación simpática y otro parasimpática. ¿De acuerdo? Entonces,
Cuando hay una alteración de este nervio, que es el vago principalmente, que se encuentra acá, por acá, en esta capa, en la capa muscular, pasa el nervio, produce un tipo de paresia intestinal, en la cual, ejemplo, van a hacer su presentación de examen, por ejemplo, ¿no? Del ECOE, van a estar frente a sus jurados y por la inervación parasimpática y algunas fibras simpáticas, va a hacer que el intestino no trabaje. Se va a paralizar. El estrés genera un tipo de paresia de la inervación. ¿Y qué provoca? Deposiciones líquidas, flatulencia, distensión abdominal, que se te hinche la barriga. Simplemente por el estrés. Otra patología que es frecuente. Y no tiene nada que ver con virus, con hongos, con bacterias o parásitos. Otra patología que no tiene nada que ver con digamos, patologías neoplásicas, ¿no? Ahora. Vamos a utilizar nuestro colon. Volvemos a anatomía. Todo esto lo revisan en Google y van a encontrar todo lo que les estoy diciendo. O recordar nada más, pues, ¿no? ¿Por qué recordar? Nada más. Entonces, más fácil. Cuando hablamos de colon o de un órgano hueco, como todos los órganos intraabdominales, tenemos que hablar de irrigación, del drenaje venoso y del drenaje linfático, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestro colon. Y vamos a empezar por irrigación del colon. Ya empezamos otra vez. Vela, Omar, dibújanos la irrigación del colon. ¿Cómo es la irrigación del colon? ¿Sabes? Pasamos. ¿Cómo es la irrigación del colon? Ya, ¿eso qué es? La arteria aorta abdominal. Ya. Esta sería la arteria emergente superior. Ya. De este lado. Arteria esfintérica inferior. Ya. Acá saldría la arteria mesovascular. ¿Qué arteria? Mesovascular. Ya. Ya. ¿Quién se acuerda de la irrigación del colon? A ver. Máximo fuerza, papi José. A ver. Arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica inferior. Y acá nace la arteria cólica izquierda. Ya. Y de acá nace las ramas sigmoideas. Arteria sigmoidea. En la arteria mesentérica superior nace
zona acá abajo que es la arteria vesicocólica auricular. De acá es la arteria cólica derecha. De acá nos encuentra el tronco cólico. Una rama hacia la derecha y una rama hacia la izquierda. Ya. De acá nace la tengo seca. Y Ya. Mejor. ¿Están de acuerdo? Ok, cambiamos. Bueno, ¿Está bien? ¿Alguien quiere cambiar? ¿Estamos o no estamos? sigmoideas, cólica La izquierda. cólica media. ¿Qué falta? Esa arteria. Cólica Arteria media. marginal, es doctor. ¿Dónde está la cólica media? ¿Cuál es la arteria marginaria? A ver, ¿dónde está la arteria marginal? Perdón. Bórdalo. Ya. Bueno, en la arteria mesentérica superior viene la arteria iliocólica, que me va a dar una rama pendicular, dos secales anterior y posterior, una rama iliac ascendente, y luego de la cólica derecha salen dos, que es una ascendente y una descendente, que es anastomosa. Luego vienen las finales, que son las rectas. Bueno, la ascendente se anastomosa con la arteria cólica media, que tiene rama derecha e izquierda, y luego la arteria cólica media se anastomosa con la rama cólica izquierda, que tiene derecha e izquierda también para anastomosis. Luego las arterias sigmoideas, que tienen tres ramas, que es la superior, media e inferior. Hay alguna bibliografía que dice que nace directamente la arteria rectal superior, y otras que pues la rectal superior también es lo mismo que decir la sigmoidea inferior. Y bueno, la marginal es, que tengo entendido, es la anastomosis de todas, pero hay una que es el arco de Riolando, que es justamente la anastomosis que se da entre la mesentérica superior e inferior por medio de la rama derecha de la media con la rama izquierda de la cólica izquierda. Y pues tenemos el arco de Riolando, que es la parte más susceptible. Muy bien. Pregunta. No. ¿El arco de Riolando es derecho o izquierdo? Y hay otro arco que es izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, está bien, pero no todo. Ya, entonces, es importante que se acuerden de esto. Es importante. El estómago es igualito. El estómago es más bonito todavía. Sí, si dibujan, todo se hace con dibujitos. ¿Ya? Los japoneses, los cirujanos japoneses, antes de entrar a las operaciones, dibujan. Dibujan la tomografía, lo dibujan. Y ahí sí saben, se acuerdan de irrigación, pues los japoneses saben bastante anatomía, ¿ya? Y antes de la cirugía, pegan su dibujito. A mano, todo es a mano. Entonces, esa idea de los japoneses, bueno, la hemos traído nosotros, pues, ¿no? Cuando fuimos a rotar allá. Entonces, esta es la Aorta. aorta. Entonces, por acá está el tronquito que va al estómago, al hígado y al vaso. 2 centímetros por debajo, y eso con tomografía y lo dice la anatomía, nace la arteria mesentérica superior. Seguimos bajando, tenemos la bifurcación de las ilíacas. 2 centímetros por encima de esta bifurcación nace la mesentérica Inferior. inferior. Entonces tenemos la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. ¿De acuerdo? Esta arteria mesentérica superior da una rama que se llama ilio liseco cólico apendicular. Irriga ilio terminal. Irriga todo lo que es el Sí. irriga el Apéndice. apéndice. ¿De acuerdo? De esta ramita. Esta arteria mesentérica superior da
La arteria Cólica derecha. derecha. Esta arteria mesentérica superior da un tronco. La arteria mesentérica superior, no la cólica derecha. La arteria mesentérica da un tronco que da una rama derecha y una rama izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, este hay que ponerlo. La mesentérica superior, este es el tronco de la mesentérica, perdón. Este es el tronco de la arteria cólica media. ¿De acuerdo? Es un tronco. Hasta acá, si se dan cuenta, embriológicamente, es Ya este cubrimos. lado, y hasta acá, miren. Y hasta el colon derecho. ¿Se dan cuenta? Embriológicamente nos dice que hay un colon derecho y un colon izquierdo. Anatómicamente, un colon derecho y un colon izquierdo. Ahora, ¿quién irriga el colon izquierdo? Sale la arteria mesentérica inferior, da una rama que va al colon izquierdo, que es la arteria cólica Cólica izquierda. Esta arteria mesentérica da otro tronco, Toco sigmoide. que es el tronco de las Sigmoides. sigmoideas. Ah. Como bien dijo, da una rama superior, una media y una inferior. Algunos libros, como la Target, describen que de esta mesentérica, esta sigmoidea inferior es conocida también como rectal Superior. ¿Ya? Entonces, hasta acá son los vasos importantes. Ahora nos faltan los vasos que entran al colon, porque estos vasos, estas arterias no entran al colon. Estas arterias dan unos arcos e ingresan al colon a través de los vasos rectos. ¿De acuerdo? Y esto pasa en todo el colon. En todo el colon tenemos vasos rectos. Si nosotros no tenemos, y esto van a verlo, no hay cólica derecha, variante anatómica. Entonces, ¿quién irrigaría el colon derecho? El arco de Drummond. Un arco, ¿cierto? Que viene a ser la anastomosis de, que está en el lado, Derecho. que se llama el arco de Drummond. Río Lan. En el lado izquierdo se forma otro arco, que es el arco de Drummond. Entonces, a este lado el arco de Drummond y el arco de Río Lan. ¿De acuerdo? Entonces, estos arcos están mucho más frecuentes cuando hay ausencia de algún vaso importante. ¿Ya? Entonces, si esta es la irrigación arterial, ¿cómo sería el drenaje venoso? A ver. Ya para ganar tiempo, porque nos va a faltar tiempo. ¿Quién sabe el drenaje venoso? ¿No son paralelas? ¿O no? ¿Quién sabe? La diferencia es eso. Es su drenaje, ¿no? Ya, doctora. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ya. Doctora, ¿te acuerdas o no? ¿Quién se acuerda? ¿Quién las? A ver. Más o menos. Sí, Manuel, dibuja. Acostadito nomás. Acá está. No más. Necesitamos que todo esté en nuestro dibujito para hablar ya de recién tratamiento quirúrgico. Esta es la vena porta, ¿Ya? se une con lo que es la vena esplénica. ¿Ya? Ahora está el tronco. El pleno mesaraico, algunos dicen, Es o pleno confluencia el mesaraico. pleno portal. Es pleno mesaraico. Y aquí, si no me equivoco, es similar, porque es igualito atraviesa lo que es la arteria. Ya. Perdón, La vena pregunta, mesentérica. ¿de dónde nace la vena mesentérica superior? Del tronco mesaraico. Fuerte, patita. ¿Ya? ¿Y de dónde nace la vena mesentérica inferior? Esa nace de la vena esplénica. De la vena esplénica. ¿De acuerdo? Entonces, eso nada más es el drenaje venoso. Fácil. El drenaje venoso viene de la confluencia entre la porta y la esplénica.
porta y expulsa. Por acá viene la vena mesentérica superior, que sigue el mismo recorrido de la arteria y dan los mismos pasos. Y de la vena esplénica nace la mesentérica inferior, que viene todo acá, ¿sí? Y siguen los mismos, el mismo recorrido, la única diferencia, el nacimiento. Entonces tenemos irrigación arterial, drenaje venoso, ¿qué nos falta? Linfático. Los vasos linfáticos, el drenaje linfático. ¿Quién se acuerda? Hay 3 grupos. Hay 3 grupos. ¿Cuáles son? Los paracólicos, intermedios y los que están en los vasos, que no me acuerdo su nombre. Ya, entonces, hay ganglios que están pegaditos al colon, que se llaman los ganglios epicólicos. Tenemos otros ganglios que están entre estos vasos rectos, que se llaman paracólicos. Hay otros ganglios que siguen el recorrido de las arterias principales, que están acá, que están acá, que están acá. Son los ganglios intermedios. Y hay ganglios que están en el nacimiento de cada uno, que se llaman los ganglios principales. ¿De acuerdo? Intermedio principal. Es lo mismo que en estómago. Hay ganglios que están pegaditos, ¿sabes? Estómago que se llaman epigástricos o perigástricos. Y hay ganglios que siguen los recorridos de las arterias. No necesitamos saber qué ganglios son, pero sí necesitan saber la ubicación de estos ganglios. Entonces, el drenaje linfático llega así, ¿no? Epicólico, paracólico, intermedio, principal. ¿De dónde se van? Conducto torácico, doctor. ¿Mm? Conducto torácico. Al conducto torácico, ¿no? Y ahí se va a cualquier proceso. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora, simplemente para hacer esto. Nada más. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las patologías de colon, ya vimos una que es vólvulo, otra que es por alteración simpática, ¿no? Por infecciones. Y lo principal, la patología principal de colon son las obstrucciones y las perforaciones, ¿no? Entonces, una obstrucción de colon por parásitos, por bulas, que es el acumulado pues, de pelo que comen, ¿no? Tumores, ¿no? Las perforaciones, ¿por qué? Vólvulo de sigmoides, que son patologías de abdomen agudo, ¿no? Perforaciones por arma blanca o arma de fuego, ¿cierto? Entonces, dentro de la patología de colon, la patología frecuente de colon van a ser pues las enfermedades inflamatorias, ¿no? La enfermedad de Crohn, ¿cierto? Entonces, la enfermedad de Chagas, que también produce patología en colon, ¿no? Entonces, pero dentro de todas estas enfermedades, ¿ya? Tenemos al cáncer colorectal, cáncer de colon, ¿de acuerdo? Entonces es la patología donde más procedimientos quirúrgicos van a ser en colon y respetan lo mismo que si fuera patología neoplásica como no neoplásica. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer de colon, siempre tienes que saber qué factores de riesgo, quiénes van a tener cáncer de recto. ¿Qué factores conocen para cáncer de recto? La edad, ¿La edad a qué edad? mayores de 50 años, o se puede considerar también hasta mayores de 40, en mujeres podría ser mujeres posmenopáusicas. ¿Ya? 45 años, frecuente en varones o mujeres. En ambos es igual para Frecuente en varones, luego mujeres. Okay. ¿Qué más? Antes, Pólipos, muy bien. Los pólipos. Otro. antecedentes de primer grado, doctor. Alcohol, tabaco, obesidad, sedentarismo, síndrome de Lynch, síndrome de Lynch, las enfermedades inflamatorias, la enfermedad de Crohn, las colitis ulcerativa, son factores para cáncer de colon. El consumo de Carnes rojas. carnes rojas,
El consumo de embutidos son factores de riesgo para llevar a esta enfermedad. El consumo de carnes rojas, de embutidos, también factor de riesgo para hacer colitis ulcerativa. ¿De acuerdo? Medicamentos. Pero dentro de todos los factores, así como en estómago, van a ver que el principal factor de riesgo para cáncer de estómago es el Helicobacter pylori. En colon, el principal factor de riesgo, Pólipos. ¿de acuerdo? Volvemos a histología. ¿Cuántos tipos de pólipos tenemos? 3. ¿Cuáles son? Tubulares. Tubulares, Los vellosos. los Vellosos, los túbulos vellosos. vellosos. ¿Cuál de los tres es maligno? Tubulardo. El velloso. Ah, ¿no? pero- Y si tienes tubular, no, pues es ah, inflamatorio. al revés, ok. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los factores de riesgo, los pólipos, y dentro de ellos, Los los de vellosos. tipo velloso, riesgo de malignidad. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tú ya sabes tus factores de riesgo, hay que saber cómo se produce, cuál es la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, la historia natural, nosotros lo conocemos como historia natural, ¿ya? O la fisiopatología consiste en cómo inició hasta cómo llegó. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a ver ciertas patologías y si encuentran patologías neoplásicas mucho mejor, porque van a saber cómo se llevó este proceso. Y este proceso empieza desde este pólipo, ya desde un simple pólipo que fue tubular, se convirtió en velloso y de velloso fue adenomatoso para llegar a Casi no. displasia, metaplasia. Este es este cuadro. Y este cuadro, desde esto hasta llegar a cáncer, ¿cuánto tiempo creen que pasa? 10 Más o menos de 10 años. Entonces, cuando vean a su paciente y cuando hagan su historia clínica, le van a decir que recién desde hace un mes, 2 meses, tiene las molestias, pero no es así. Ya sabes que para llegar a este proceso es largo, no es corto. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a la clínica. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Depende de la ubicación del doctor. Depende de la ubicación. ¿Y va a depender de qué? Si es derecho o izquierdo, doctor. Exacto. Si es del lado derecho o si es del lado izquierdo. Porque ya sabemos que no es lo mismo hablar colon derecho anatómicamente, embriológicamente, funcionalmente, a colon izquierdo. Entonces, la clínica de los pacientes con esta patología, ¿ya? Si es colon derecho, ¿qué tendría? Diarrea crónica. Anemia. Anemia. Anemias. ¿Por qué? Porque está más Microcitos. irrigado, ¿no se encuentra? Tiene mayor irrigación. Anemia. ¿Qué más? Anemia, pues. Anemia te produce la hemorragia, ¿no? La hemorragia Melenas, digestiva doctor. baja, ¿no? Ya, hemorragia digestiva baja, anemia, decaimiento. ¿Qué más? ¿Ah? No. ¿Melena podríamos considerar, doctor? Hemorragia digestiva. Entonces, ¿qué más? Dolor. ¿Qué más? ¿Podríamos palpar una masa? Una masa. Masas palpables, ¿no? Y en colon izquierdo ¿Cambios en los hábitos defecatorios, doctor? hacen deposiciones líquidas, ¿no? Hacen OS asentadas. ¿Qué más? Hematoquesia. Hematoquesia, Hacen doctor. hematoquesia, ¿Cómo era? ¿no? ¿Qué más? Constipación, ¿no? Eso es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto? Entonces, sabiendo eso, ¿quién absorbe más agua? Derecho. ¿No? Entonces, ¿por qué el colon derecho es más anemizante y por qué el colon izquierdo es más obstructivo? Cuando ustedes estén en su célula, ¿ya? Entonces, clínicamente van a saber si es colon derecho o colon izquierdo. No van a tener placa radiográfica, menos ecografía. Entonces, la clínica es la que les va a ayudar. Si encuentran una masa palpable, colon derecho probablemente. ¿Por qué? Porque las lesiones del colon derecho van hacia afuera, son exofíticas. Y al ser exofíticas, rompen estos vasos cortos y producen sangrado en la mucosa. Mientras que los del colon izquierdo son más endofíticos, hacia adentro. Por eso es que producen obstrucción. ¿Ya? Entonces, colon derecho, colon izquierdo. ¿Ya? Ahora, molecularmente también es distinto.
cuando hablamos de neoplasias de cáncer, hay mutaciones en el colon derecho que son distintas al colon izquierdo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, un ejemplo. Este gen está acá y este gen está acá. Son distintos. No es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál creen que sea más agresivo? ¿Un derecho o un izquierdo? ¿Derecho o izquierdo? Ahí en el dibujito. Derecho, doctor. Derecho, porque tiene mayor Irrigación. Simplemente porque tiene mayor irrigación, el derecho tiene mayor complejidad que el izquierdo. ¿Su metástasis, doctor, es similar en ambos? ¿O el derecho es metastiza más? El derecho hace más metástasis. Miedos. Una vez que nosotros ya sabemos los factores de riesgo, la historia clínica, la historia natural, la clínica del paciente, tenemos que diagnosticarlo, ¿no? Tenemos que hacer nuestro diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Colonoscopia. ¿Biopsias? Bueno, imágenes, colonoscopia. Colonoscopía más Biopsia. biopsia. ¿De acuerdo? Ese es el gol estándar. En estómago, ¿cuál sería? Endoscopia y biopsia. Más biopsia. Las guías indican que el diagnóstico es a través de una colonoscopia más biopsia. ¿De acuerdo? Diagnóstico. ¿Con qué más podemos diagnosticar? Enema varitado, doctor. Un enema varitado. Un enema varitado. ¿De acuerdo? O una placa de, una radiografía de abdomen simple. Una Tomografía. Ya, miren, enema, radiografía. Y como están en su serum y solamente tienen placas, ¿qué cosa van a ver? Ya le pidieron su enema, tienen su enema ahorita, radiográfica, ¿qué ven? El signo de la manzana, morfidosis clásico. No necesitan más. ¿Ya? Entonces, ya hiciste tu diagnóstico. Ya tienes efectivamente una lesión neoplásica o una lesión por inflamación, simplemente, ¿no? Entonces, ya tienes tu diagnóstico. Si nosotros hablamos de neoplasia, ya tenemos que hacer un estadiaje. ¿El estadiaje con qué se hará? Tenemos. Con una Tomografía, tienes eso. ¿De acuerdo? Con una tomografía. ¿Y tomografía de qué? Abdomen y pelo. Con contraste, siempre tiene que ser con contraste de qué? De tórax, de abdomen y de Pelvis. pelvis. ¿Por qué? ¿Por qué le pides de tórax? Para Por la diseminación, ¿no? ¿Por qué de pelvis? Por la diseminación. Entonces, volvemos a nuestro gráfico. ¿De acuerdo? Si tú tienes una enfermedad neoplásica, en cualquier segmento de colon, esta enfermedad neoplásica o cáncer puede viajar a otros órganos a través de la arteria, a través de la vena, a través de los Ganglios. ganglios. Entonces puede hacer metástasis o diseminarse a otros órganos a través de la arteria, vena y a través de los ganglios. ¿De acuerdo? Entonces, claro, por eso es que pedimos tórax, porque a través de la vena cava, de las venas, llega a la vena porta, ¿y a dónde se va? ¿A qué órgano? Hígado. Hígado. Muy bien. A la arteria, ¿a dónde se va? Pulmones, cerebro. ¿De acuerdo? Es simplemente por anatomía. No necesitamos pensar demasiado. Entonces pedimos un estadiaje con tomografía. ¿Ya? Y después del estadiaje recién planteamos el tratamiento. El tratamiento dependiendo del estadiaje, porque el estadiaje te va a decir si es de acuerdo al TNM, que no es necesario que se aprenda, ¿ya? Pero sí tienen que saber que el T es el tamaño del tumor, N son los ganglios comprometidos y M para Si ver metiste. nada más. Eso es TNM. Y T lo tomamos en cuenta según las capas histológicas. Que es lo mismo que estómago, que es lo mismo que duodeno, que yeyuno o hígado. Es lo mismo. ¿De acuerdo? N si hay ganglios, pues, ¿no? Y M si hay hecho metástasis. No es necesario que se aprendan esto, pero
tienen que saber que sí, el cáncer en general tiene 4 grados o 4 estadios. ¿De acuerdo? Y lo que tienen que saber es que en cáncer de colon, no importa en qué estadio esté, el mejor tratamiento es la cirugía. ¿De acuerdo? Puede ser un 2, puede ser un 3, pero no importa si sea un 4, el mejor tratamiento es la cirugía. ¿Ya? Entonces, ahora recién vamos a hablar del tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve nuestro gráfico. ¿Ya? El gráfico. Entonces, vamos a empezar el tratamiento quirúrgico con enfermedades que no tienen nada que ver con cáncer. Vamos a empezar primero con enfermedades infecciosas, inflamatorias, por perforaciones o por obstrucciones. Olvídense del cáncer. Acá no hay cáncer. ¿Ya? Entonces, empezamos con esto. Si nosotros ya empezamos con casos, ¿ya? Paciente mujer de 49 años, natural de Chupaca, ¿ya? Con tiempo de enfermedad de 3 días, caracterizado por dolor abdominal, distensión abdominal, ¿ya? Ausencia de deposiciones y flatos, ¿ya? Antecedente es diabética y ha sido operada de apéndice hace un año. ¿De acuerdo? Le piden una radiografía simple de abdomen y ven niveles hidroaéreos. Y los niveles hidroaéreos es signo de, ustedes que han ido a radiología, signo de obstrucción. ¿De acuerdo? Pregunta. De la sierra, come bastante fibra, ¿no? Tiene distensión abdominal, ven niveles hidroaéreos, ¿ya? Y ven que el colon casi está colapsado. Diagnóstico probable, un bólulo de sigmoides, ¿ya? Que es la patología más frecuente. Entonces, tratamiento ¿Quirúrgico? cirugía. Ahora cirugía. Tratamiento quirúrgico. ¿De acuerdo? Entonces, si el vólvulo está rotado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Desvolvularlo, pues, ¿no? Claro. Y muchas veces hacer una resección quirúrgica. Entonces, las resecciones quirúrgicas van a llevar el nombre del segmento del colon. Si vamos a sacar el colon sigmoides, que tiene un vólvulo de sigmoides, vamos a sacar esto. ¿Cómo se llama el procedimiento que le vamos a hacer? Resección sigmoide. No. Sigmoidectomía. Claro, sigmoidectomía. Sigmoidectomía. Si llega un paciente con una apendicitis que se convirtió en peritonitis, se hizo hueco el apéndice, perforó el ciego, tiene hueco el ciego, es un abdomen agudo, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el colon derecho. ¿Cómo se llamaría? Hemicolectomía Derecha. derecha. ¿De acuerdo? Paciente por arma blanca o arma de fuego en el Callao. ¿Cómo se llamaría? Hemicolectomía Hemicolectomía izquierda. ¿De acuerdo? Paciente viene de un pueblito de la selva y elimina tenias, bastante tenias. Y tiene una obstrucción acá en el colon transverso. Y vamos a sacar el colon transverso por parasitosis. ¿Cómo se llama? Hemicolectomía transversa o transversectomía, ¿no? Hemicolectomía transversa o transversectomía. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre quirúrgico de la resección de un segmento del colon va a depender del segmento. Colectomía derecha, colectomía izquierda, sigmoidectomía, transversectomía. ¿De acuerdo? Pregunta.
cualquiera. Si voy a sacar en esta paciente que tiene su vólvulo de sigmoide, voy a hacerle una sigmoidectomía. Pregunta, si les va a ir su caso clínico. ¿Qué estructura anatómica vamos a resecar, o vamos a cortar, o vamos a ligar para sacar el colon sigmoides? Tronco el sigmoide, ¿no? La irrigación, el mes. El tronco. O sea, cortamos desde acá. Pero el hemorroide Sacamos por superior. cortar la liga. Para sacar el colon sigmoides. Vamos a sacar este colon sigmoides. Se desvolvuló, ya desvolvulamos, y la vitalidad del colon no mejora, porque se estrangula, el vólvulo estrangula. Y ustedes saben que esta arteria, esta vena y estos ganglios están dentro del meso. Ese tejido conectivo, esa arteria vena está dentro de ese meso. ¿De acuerdo? Y el vólvulo es que ese meso se giró. Entonces, cerró la arteria, la vena, y hace que el colon se necrose, esté morado, violáceo. Lo desvolvulamos, esperamos un tiempo para ver si se recupera. Pero si no se recupera, tienes que resecar esta porción de sigmoides. ¿De acuerdo? Entonces, para sacar este sigmoides, aquí en nuestro dibujito, ¿qué arteria tenemos que cortar? ¿Qué vena tenemos que cortar? La superior y la media. ¿Cortamos desde el tronco de las sigmoideas? ¿O cortamos Superior y la sigmoidea media. superior, la media y la inferior? ¿Cuál creen? Es un vólvulo. ¿Cuál creen? Así les va a venir su Yo creo que la caso. superior y la media. ¿Cuál creen? ¿Cortamos desde el tronco o cortamos cada arteria sigmoidea? Cada arteria sigmoidea, ¿no? Superior y media, por lo menos. Si es un vólvulo sigmoides, no necesitamos llegar al tronco, porque recuerden que este tronco Hemorroide da una superior. recta superior también. Entonces, solamente cortamos las arterias. ¿De acuerdo? En algunos casos, sí podemos cortar acá. ¿Por qué? ¿De dónde viene la otra rectal? De la De la iliac. hipogástrica. Entonces viene la hipogástrica y voy a arreglar el recto. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, si es un vólvulo, un proceso inflamatorio, entonces cortamos simplemente las arterias. ¿De acuerdo? Es más, ni siquiera por el vólvulo tenemos que llegar al tronco. Sabemos que acá tenemos los vasos rectos, ¿cierto? Y acá están los, ¿qué ganglios? Esos son los Para. paracólicos. Entonces, en un vólvulo de sigmoides simplemente cortamos los vasos rectos casi, del nacimiento nada más, del ingreso, y sacando los ganglios pericólicos. ¿Queda ahí? Nada más. Porque lo que se murió es el intestino. Mismo ejemplo en colon derecho. ¿Ya? Se perforó el colon el ciego. Vamos a sacar el colon derecho. ¿Qué arterias o a qué nivel de las arterias vamos a cortar? ¿El ciego o todo el colon derecho? Colon derecho. La cólica derecha. Ya, primero, ¿qué arterias vamos a cortar para sacar el colon derecho? La cólica derecha sería Ya, la cólica derecha, ¿qué más? la La rama derecha e izquierda de la esférica superior. claro, De sería la esférica superior no sería la rama derecha. Ya, ¿qué más? solo la Solo sería, vamos a sacar el colon derecho. solo sería la rama derecha de la cólica media, doctor, el tronco de la arteria cólica media. Ya. ¿Qué más? Perdonamos ese. La rama Y la- ilioisocal. La rama iliobisecocual. Y le hice papel. Cierto. Entonces, miren, para hacer una hemicolectomía derecha por un perforado, igual, no necesitamos llegar a la cólica derecha. Cortamos simplemente los vasos rectos o el ingreso de la cólica derecha
el ingreso de la ileocólica, nada más. No necesitamos cortar la rama derecha de la cólica media. ¿De acuerdo? No necesitamos cortar. ¿Dónde termina el colon derecho? ¿Dónde termina el colon derecho? Todavía no. El colon derecho termina justo en el ligamento freno cólico. Cónico. Ok. ¿De acuerdo? Esa es una cólica, colectomía derecha. Para colectomía derecha, cólica derecha, ilio, cólica, siempre pegados a los ganglios. ¿De acuerdo? Entonces los ganglios pericólicos. Y cuando hablamos de ganglios, necesito que entiendan que los ganglios que están pegaditos al colon o primera estación se les conoce como D1. A los que están en el recorrido de la arteria como D2. Y los que están en el nacimiento como D3. Entonces, en resumen, si es una patología que no es por cáncer, inflamatorio, obstrucción, lo que sea, simplemente sacamos en el ingreso de las arterias principales, cólica derecha, ileocólica y los ganglios pericólicos o D1. ¿De acuerdo? Sigmoides igual, colon derecho igual. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero qué pasa si la perforación, ya, o la obstrucción es acá, justo en el angulito? Si ya cortábamos en un colon derecho, la ileocólica, la cólica derecha, ¿qué arteria más cortaríamos? La derecha. La rama derecha, recién. ¿Ya? Recién la rama derecha, si está acá en el ángulo. Igual pasa lo mismo si está en este ángulo. Entonces acá, si tú vas a cortar cólica derecha es hasta acá. Y si tú vas a cortar la rama derecha, entonces ya se llama hemicolectomía derecha, pero está ampliado a transverso. Porque vas a sacar como una porción de colon transverso, porque esta rama derecha irriga casi hasta la mitad de colon transverso. Lo mismo pasa en el lado izquierdo. Claro, ¿no? Entonces, ¿Hemicolectomía o colectomía es igual? hemicolectomía o colectomía, es igual. Colectomía ampliada cuando ya intervenía el ángulo frénico y el ángulo hepático. No, es lo mismo. En algunos libros van a encontrar en los libros americanos como colectomías. Colectomías derechas, colectomías izquierdas. En Occidente como hemicolectomías, pues, ¿no? Derecha, izquierda, si agarras el ángulo, ampliada transverso. ¿No? Entonces, en resumen, si no es patología neoplásica, ¿qué resecamos? El órgano que está afectado, ¿qué más? Los ganglios D1, pericólicos y los vasos que ingresan al órgano. Son tres estructuras importantes para considerar que es una hemicolectomía simple. A eso se dice hemicolectomía simple. ¿De acuerdo? Ahora vayámonos al otro extremo, cuando es por neoplasia. ¿Ya? Cuando es por neoplasia, ya no vamos a sacar los ganglios que están acá de uno. Y tampoco vamos a sacar los ganglios que están pegaditos pues al estómago. O las arterias que ingresan a cada segmento del colon. ¿Qué tenemos que recetar? 12 ganglios. ¿No? ¿Puede ser 12 ganglios cerca de la afectación? 12. 12 ganglios. No se aprendan el número, sino van a... Lo que tienen que saber es cómo tienen que ser resecados. No se aprendan cuántos ganglios tienen que resecar, excepto si van a hacer oncólogo, ¿no? Ahí sí es importante. Pero lo que tienen que saber cuando es neoplásico y saben de que el cáncer se disemina por la arteria, por la vena y por el ganglio, ¿dónde tenemos que cortar? Quiero decir de 3. Vale, simplemente es lógico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es por cáncer, ya tenemos que resecar a nivel de D3. Ganglios, primero D3, que están en el nacimiento. Segundo, tenemos que resecar las arterias que nacen a cada segmento del
colon. ¿De acuerdo? O sea, desde el nacimiento. Y justo en el nacimiento están los ganglios de 3. Y tercero, ¿qué tenemos que resecar? Obviamente, si resecamos la arteria, tenemos que resecar la vena, pues, ¿no? Y tercero, ¿qué más tenemos que resecar? El mesocolon. No vamos a pelar toda la arteria hasta llegar al nacimiento. Ubicamos el nacimiento y como ya sabemos que todo esto está dentro de un meso, entonces tenemos que resecar el mesocolon. Entonces, miren, en una patología no neoplásica es el órgano, los ganglios de 1 y el ingreso de las arterias. En neoplasia, el órgano, los ganglios de 3 que son los principales. ¿Qué más? El nacimiento de la ligadura o corte desde el nacimiento de las arterias y el mesocolon. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque se van a dar cuenta cuando vayan a los hospitales y ahora que están viendo, hay pacientes que a pesar de que tienen un estudio patológico con biopsia y todo que es positivo para cáncer, los operan y sacan acá, de 1 o de 2. Y se van a dar cuenta, y hay un montón. Y el cáncer ya no está en de 1 o de 2, está acá. Y de acá, 2 o 3 meses, que aparentemente está curada, en teoría, regresa cuando ya tiene enfermedad en otros órganos. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre radical y simple es saber la ligadura donde tenemos que cortar y saber por qué se diseña. ¿De acuerdo? Paciente con cáncer de colon izquierdo. ¿Ya? Cáncer de colon izquierdo. Pregunta para Martínez Cayetano Elida, la premiada. Tiene un tumor en el colon izquierdo, acá. ¿Qué cirugía le vas a hacer? Nombre de la cirugía. Ya, muy bien. Huamanca Pani Blanca. Ya, igual. La doctora le va a hacer una hemicolectomía simple a un cáncer de colon izquierdo. ¿Qué cirugía le vas a hacer? Una hemicolectomía izquierda radical. Ya, muy bien. ¿En qué consiste tu hemicolectomía radical izquierda? Bueno, quita el órgano, el colon izquierdo. Ya. El ganglio de 3. Ya. Arterias. ¿Qué arteria? La cólica izquierda. Ya. ¿Y? Y el mesocolon. Mesocolon. Muy bien. ¿Sabes hablar con la izquierda con la mesentérica también arriba? Shirley Giovanna. ¿Ya? Tienes un paciente que tiene una bula, ¿ya? Una bula en el colon transverso. Colon transverso. ¿Qué cirugía le vas a hacer? Está obstruido. ¿Cómo se llama la cirugía que le vas a hacer? Hemicolectomía transversal o transversectomía. Ya. ¿Simple o radical? Simple. Ya. ¿En qué consiste tu transversectomía? Que básicamente se sacan lo que son los vasos rectos. Ya. O vasos cerca de lo que es el órgano. Y también los ganglios ¿Qué están incluidos? que ¿No? están cerca al Muy bien. Listo. Para Annie. Paciente que le hicieron mismo paciente, le hicieron una transversectomía y volvieron a unir. Después de 5 años hace un pólipo y es un cáncer de colon transverso. ¿No? Otra vez. Ahí, tratamiento. Obviamente quirúrgico. ¿Cómo se llama tu tratamiento?
Ahora es cáncer de colon transverso. Arterial. ¿Cómo se llama la cirugía que le vas a hacer? Ahí. ¿Va? Schaffer. Diego. En el mismo caso, no sé si doctor, sería una hemicolectomía transversa. En este caso es por cáncer, entonces sería radical. Ya. Eliminamos lo que sería no solo el colon transverso, sino los ganglios de 3. El inicio de las arterias que lo irrigan, en este caso sería colon transverso. No, sería recesión de la rama izquierda del arteria cólica media, doctor. Ya. Junto con el meso también tenemos que retirarlo. ¿Alguien? A ver, ¿están de acuerdo? Si no, Le va a hacer una transversectomía y el doctor dice que le va a cortar solo la rama izquierda del colon transverso. Todo el tronco entonces. El tronco. El tronco. El tronco. ¿No? Cortamos transversectomía, el tronco. Pregunta. Si tenemos una paciente que tiene un tumor acá en el ángulo, ¿qué arterias resecamos? ¿Y cómo se llamaría la cirugía? ¿Qué arterias ligamos? La arteria cólica media y la arteria. La arteria cólica media. Eso. No, solo la rama izquierda. La rama izquierda. Y la cólica izquierda. Nada más. Por eso es importante ese dibujo, ¿se dan cuenta? ¿Sería hemicolectomía izquierda o hemicolectomía transversa ampliada? No, hemicolectomía izquierda Ampliada. ¿Por qué no, en tu pregunta, por qué no hemicolectomía transversa ampliada izquierda? El transverso sería toda la parte transversa, incluyendo la parte de la izquierda. No. ¿Por qué? Porque mira, lo que yo revisaba cuando intervenía el ángulo y el ligamento frénico esplénico era transversa ampliada. Ya. No sé, eso lo leí. Entonces es colon derecho ampliado a transverso o No, colon transverso. transverso ampliado izquierdo, según lo que tú has dicho. Sí, transverso ampliado. No, es que dijo que era parte del ligamento. Entonces el izquierdo ampliado. Ya, mándame. Según lo que he respondido, ¿cómo sería? Justo lo que tú dices por el ángulo, por el ligamento. Ángulo frénico y ángulo hepático. ¿Por qué? No sé, solo revisé que decía es transversa ampliada. El término transverso ampliado a colon descendente o transverso ampliado a colon descendente no hay. Simplemente por el sentido de la irrigación. Nada más. El arco de Drummond es proximal o es distal. Igual que el arco de Riolano. ¿Es proximal o es distal? Proximal. Proximal, doctor. Si fuera proximal, entonces cortaríamos, si tenemos la lesión en el ángulo, ¿cómo se llamaría? Tenemos la lesión acá. Sería hemicolectomía transversa ampliado a colon izquierdo o hemicolectomía izquierda ampliada transversa. Izquierda ampliada transversa. Izquierda ampliada transversa. ¿Por qué? Porque las ligaduras de los vasos son proximales. Proximales. Entonces, Por eso es el sentido. Ahora.
Izquierdo transverso. No existe transverso de Y pones ahí. izquierdo ampliado transverso. No existe transverso izquierdo o transverso derecho. Esa es la denominación. Existe izquierdo transverso derecho. El por qué lo explico por la negación. Se lo voy a pasar a Rosy para que lo suba. Entonces, ahora Doctor, una pregunta ahí. ¿Cuánto sacamos del órgano afectado? ya. Te voy a decir algo más. Entonces, cuando nosotros resecamos cualquier segmento del colon, tenemos que despegarlo de nuestros ligamentos. Si sabemos que los colon de los lados laterales están pegados por el mesocolon, tenemos que despegar el ligamento Parietal. Parietocólico. del transverso, los frenocólicos derecho e izquierdo y los gastrocólicos. Lo mismo pasa en el izquierdo y lo mismo pasa en el colon sigmoides. Ahora, si no es por neoplasia, ya no nos interesa darle margen, o sea que tengamos intestino sano, ¿cierto? No importa. Entonces, si nosotros tenemos una lesión acá en el ángulo, a 1 centímetro de esto, para no conservar la mayor parte del colon, podemos hacer la sección, no hay ningún problema. Pero si es por neoplasia, ya tenemos que dar tanto 10 centímetros hacia el proximal como 10 centímetros hacia el distal. Esto es por neoplasia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos interesa más, el proximal o el distal? El distal, la parte que va a quedar libre. ¿Ya? Entonces, es por eso que cuando hacemos radical, muchas veces sacamos hasta la mitad del colon. Anatómicamente, la arteria cólica, el tronco de la cólica media no está acá, está por acá. Por acá está. Por eso es que resecamos, si está en el ángulo, resecamos la rama derecha de la cólica media. ¿Ya? De todas estas arterias que vemos acá, hay variantes anatómicas. Y de todas estas, hay una arteria que está en un 40% no va a haber. No hay esta arteria. Lo mismo pasa en estómago, que han visto. No hay, en un 20%, no hay arteria hepática del tronco celíaco. Y acá hay una arteria que tampoco está presente. Y en eso funcionan más los arcos, tanto Riolano como Drummond. Cólica derecha. Muy bien, la cólica derecha. La cólica derecha, hasta en un 40% no va a haber pacientes. Y si no tiene cólica derecha, ¿quién irriga el colon derecho? El arco de El Riolano. arco Riolano. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros, cuando hablamos del manejo quirúrgico del colon, ya hicimos en esta paciente, que no es por cáncer, nada, ya le sacamos el colon sigmoides. Tenemos acá transverso, descendente, ascendente, transverso, ascendente y recto. No hay colon sigmoides. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos partes. Cuando hablamos del manejo quirúrgico, el manejo quirúrgico tiene dos partes. Una parte resectiva, que es sacar la lesión, y una parte reconstructiva. Entonces, esta paciente puede quedar con una ostomía, ¿de acuerdo? O podemos hacer una unión que se conoce como anastomosis. Y el nombre de las anastomosis tienen el nombre de las estructuras que vamos a unir. ¿De acuerdo? Si ya sacamos el sigmoides, ¿qué nos queda? Colon y recto. Colorecto anastomosis. ¿De acuerdo? No tenemos, le sacamos el colon derecho. Y tenemos hilo. Vamos a hacer una anastomosis. ¿Cómo se llama hilo? Ilio transverso anastomosis. Entonces, el nombre de las anastomosis es primero del órgano
proximal y luego del órgano distal. ¿De acuerdo? Sacamos el colon transverso. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría la anastomosis? ¿No? Dice Si es Ilio ilio des- colo, es colo recto. Colo anastomosis. Ah, bueno, colo. No tenemos recto, le sacamos el recto y nos queda el canal anal. ¿Cómo se llama? Colo anal. Ah, colo. Anastomosis, colo anal. En estómago. Le sacaste el estómago, no hay estómago. Tenemos intestino delgado. Subimos el yeyuno, ¿cómo se llamaría? Eso. Esófago, yeyuno, anastomosis. Entonces, el nombre de las anastomosis empiezan por el órgano proximal y luego por el órgano distal. Y si hacemos ostomías, colostomía derecha, colostomía izquierda, transversa. ¿De acuerdo? Entonces, en una pregunta del examen del ENAM, les preguntaban ¿en qué segmentos del colon se pueden hacer las ostomías? Solo en colon. Acá. ¿En qué segmentos del colon pueden hacer una colostomía? No. Sigmoide descendente. Sigmoides y transversos. ¿Cómo van a sacar el derecho y el izquierdo si está hacia atrás? Entonces, pregunta del ENAM decía, se hacen las ostomías en colon A, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, A más B, B más C. Entonces es colon transverso y colon sigmoides porque estos son los que tienen el meso largo y pueden moverse. Pero estos dos laterales no pueden moverse. ¿De acuerdo? Ahora, como para terminar, otro casito clínico parecido al ECOE que le llamaba. Paciente de 65 años, varón, ya, con antecedentes de constipaciones crónicas, asocia hemorragia digestiva, baja de peso y dolor abdominal. Le realizan una colonoscopía, ya, le realizan una colonoscopía que describe una lesión que está a 35 centímetros del margen anal. Pregunta, ¿en qué segmento del colon está la lesión? Sigmoide. ¿Por qué? Cuando la colonoscopia. El colon, cuando nosotros evaluamos colon por colonoscopía, ¿lo evaluamos distal o proximal? Distal. Distal. Ya hemos visto hasta acá. ¿Cierto? Ahora nos falta ver esto. Entonces, empezamos de abajo. Llegamos hasta acá. Hasta acá ya vimos que es la unión recto-sigmoidea, que está dado por un ligamento que se repliega el peritoneo. Ahora empecemos de acá abajo. Tenemos el ano o canal anal. ¿Cierto? ¿Cuánto mide el canal anal? De 2 a 3 centímetros. ¿Después qué sigue? Recto. ¿Y cuánto mide el recto? 15 centímetros. ¿Cuántas porciones tiene el recto? 3 porciones. Recto inferior, medio superior. Cada uno 5, 5, 5. Cuando ustedes vean un reporte de una colonoscopía, les van a dar por centímetros, por medida. La lesión se encuentra a 40 centímetros, a 50 centímetros. O te va a decir, la lesión pasa el ángulo esplénico, que está acá. Se evidencia una lesión sangrante, blanquecina, que ya pasó el ángulo esplénico. ¿Dónde estás? Transverso. Hay otros que te van a decir, hay una lesión que está a 75 centímetros.
25 centímetros, ¿dónde está? 25 Sigmoides. sigmoides. Tratamiento quirúrgico, si descansa. Sí. Entonces, su examen del ECOE va a ser así. Entonces, quieran o no, tienen que ver todo, ¿no? Sí o sí. Entonces, si para sigmoide, para colon hacíamos el nombre de cada procedimiento quirúrgico de sigmoides, iba de acuerdo a la estructura anatómica, a la ubicación, en recto es lo mismo. Y ahora viene la pregunta. ¿Por qué el recto histológicamente es distinto al colon? Por la capa. ¿Qué capa no tiene el recto? Serosis. El recto no tiene serosis. ¿De acuerdo? Entonces, las patologías de recto son muy distintas a las de colon. ¿Ya? Entonces, te puede indicar lesión a 18 centímetros del margen anal. ¿Dónde está? Sigmoides. 18 centímetros del margen anal. ¿Dónde está? 17. 15, algunos 2 o 3 centímetros. Ah, bueno. ¿Dónde está? En la unión Recto. sigmoidea. Claro. ¿De acuerdo? Si está en la unión recto sigmoidea, ya no podemos decir sigmoidectomía. Ya no es sigmoides, porque está en la unión. Entonces, el nombre, cuando resecamos el segmento superior del recto con sigmoides, se llama resección anterior. Si está en recto medio, resección anterior baja. Si está en recto inferior, resección anterior ultra baja. Y si esta lesión compromete el canal anal, bueno, resección abdomino perineal. O en algunos libros, operación de Meigs, que van a encontrar. Entonces, cada segmento o cada resección de cada órgano depende anatómicamente de la estructura que está comprometida. Perineal. ¿Ya? En la parte de la resección anterior, ¿eso no le llaman la colostomía baja? No. O algunos lo conocen como operación de... No. Meigs es allá arriba. Algunos lo conocen justo y una colostomía, porque estos pacientes terminan en colostomía. Se llama colostomía de Hart. Por eso yo Entonces, a esta resección anterior, algunos lo conocen como operación de Harman. Operación de Harman o resección anterior. Y de ahí viene el nombre de colostomía de Harman. ¿Por qué? Las colostomías de Harman son terminales. Entonces, cuando vean colostomías, van a definir tipos de colostomía que son terminales o temporales. ¿No? Entonces, ese es otro tema de colon. Solamente colostomías. ¿De acuerdo? Entonces, caso clínico. Paciente con tanto, le hacen colonoscopia que describe lesión a 40 centímetros del margen anal. ¿Dónde está? 45 centímetros del margen anal. ¿Dónde estamos? Entre sigmoides, ya pueden ser algunos van a decir entre sigmoides y colon descendente. Dejémoslo en sigmoides. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que consideramos para sigmoide? Porque yo he visto 25 a 30. 25 a 30 centímetros. Es sigmoides. Más tus 15 a 18 centímetros de arreglo. Entonces, cuando ustedes ven en el caso clínico, te van a decir una lesión desde el margen anal. O sea, la lesión desde acá. Desde acá ya están midiendo. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que ya termine en colon ascendente. ¿Ya? La lesión termina en colon ascendente. Dentro de tu caso clínico te van a preguntar primero diagnóstico. Entonces tienes que saber en qué porción del colon está, porque de acuerdo a eso es tu diagnóstico. De acuerdo a eso vas a plantear un tratamiento quirúrgico. ¿Cierto? Entonces tienen que saber eso. Y de acuerdo al tratamiento quirúrgico te van a preguntar ¿qué arterias miras para resecar? ¿No? Así te pueden preguntar. De acuerdo a ese tratamiento te pueden preguntar, ¿no? Después, ¿cuál sería tu seguimiento de tu paciente? ¿Cómo hacemos el seguimiento de los pacientes?
Anualmente sus biopsias, ¿no? No. Con la cera, con el marcador anti. Sí. Puede ser con tomografía, puede ser con colonoscopía o un marcador. Urinario. ¿De acuerdo? Olvídense de cáncer, no es cáncer. ¿Cómo hacemos? Cálculo de sigmoides. Colonoscopia. Colonoscopía. No necesita cáncer. Pero si es por cáncer, esa colonoscopía le agregas tomografía y le agregas un marcador tumoral. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Por eso el tratamiento entre radical y tratamiento simple. ¿De acuerdo? Entonces, es las diferencias entre cada tratamiento quirúrgico de acuerdo a qué patología. Preguntas. Con colon. Colon es un montón. He tratado de hacer como a todos en las otras clases, igualito no solo con su grupo. Esto, lo que les he dicho, está en cualquier libro, en cualquier diapositiva que lo van a encontrar. Lo mismo. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, en base a lo que hemos visto ahora, repasar. Nada más. En la diapositiva que hay más dibujos que texto. La idea, como se les dijo el primer día, es que vengan acá. Porque el gran porcentaje, al menos conmigo, es de acá. Para el tema de evaluaciones, todo esto, es necesario que nos aprendamos el score de biopsias y la clasificación de Duke. No. Se van a hacer gastroenterólogos la clasificación de Duke. El TNM se van a hacer oncólogos. Lo que tienen que saber es... ¿Cómo abarca? Entonces, en tu caso clínico, yo no te voy a preguntar pues, qué TNM es, ¿no? Ni el paciente, ¿sabes? Entonces, no, yo no lo voy a preguntar, pero sí tienes que saber al menos qué es de uno, ¿no? En colon. Son los venos que están pegaditos al colon y que se reseca en enfermedad inflamatoria o infecciosa. ¿De acuerdo? Entonces, En cuanto al seguimiento, ¿cada cuánto tiempo es o después de la y el seguimiento, si es en un paciente no neoplásico, les dan de alta y los vuelven a ver anualmente. Pero si es por cáncer, es cada 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia, y esto no es por decir que los oncólogos o los cirujanos oncólogos ven más que los cirujanos generales, sino que tu paciente que tú diagnosticas, le vas a hacer seguimiento hasta siquiera 10 años. El mismo paciente lo vas a seguir viendo 10 años, cada constantemente. Entonces hay una relación paciente-médico. A diferencia de que tú operaste tu vesícula, por ejemplo, cálculos vesiculares. Chao, piedrita, chao, se fue. No lo vuelves a ver. O una hernia. ¿No? Caminar con pacientes y tienen que saber la diferencia, sobre todo ustedes, la diferencia entre radical y no radical. La diferencia entre enfermedad no neoplásica y enfermedad neoplásica. Eso es lo que ustedes tienen. Entonces, lo que yo sí les pido es, creo que he visto que han grabado la clase y todo. ¿Ya? Entonces, si han grabado la clase, para ustedes. ¿De acuerdo? Para ustedes. No quiero, como ya ha pasado, no quiero que lo estén reproduciendo para la gente que no ve. ¿Ya? El objetivo, a diferencia de otros ciclos, es que la gente pase sabiendo, porque en la universidad, quieran o no, se han visto en su examen del ENAM, están mal. Están muy mal. Entonces están pasando casi, teóricamente están pasando un montón, son un montón. Son 180, 150. Entonces, si se van a quedar, si tienen el video, para ustedes. No lo reproduzcan, no lo pasen. Al siguiente grupo que va a venir tampoco no le pasen, que vengan leyendo. ¿Ya? Eso es para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, conmigo tenemos clase el día lunes. El día lunes empezamos temprano porque son 3 temas. Vamos a hablar hígado, vesícula y vía biliar. La mismo modelo. Todos salen a la pizarra a dibujar. Todos dibujando. ¿Ya? Entonces, van a recordarse su vía biliar. Recuerden, anatomía.